de todo un poco, haciendo entretenimiento educativo, y me da muchísimo gusto presentar, ustedes ya lo conocen, a el doctor Eduardo Merlo. Voy a leer algo de todo lo que he hecho. Profesor titulado en la Escuela Nacional de Maestros, licenciado en Arqueología y maestro en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctorado en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de la sección de Arqueología del INA Puebla, autor de varios libros sobre historia, antropología y arqueología de Puebla y de México, entre ellos la Catedral Basílica de Puebla de Los Ángeles, las iglesias de Puebla de Los Ángeles, algunas preguntas y respuestas sobre la Virgen de Guadalupe, las danzas de la Sierra Norte de Puebla, la zona arqueológica de Tepeji, el Viejo, ¿no? ¿Quién como Dios?, San Miguel del Milagro, Patrimonio de Puebla, Puebla de Zaragoza 475, Años de Esplendor. Comentarista en muchos espacios de radio, de tele, miembro del Consejo Editorial y colaborador de La Jornada de Oriente, asesor cultural de la UAP, ¿no? Aquí, curador general del Museo PAEP, catedrático de la UAP, catedrático de la Universidad de, ¿qué dónde? Dartmouth. De Dartmouth College. Ahí está, cronista independiente de Puebla, creador del Museo de la Evangelización Franciscana, esto en el exconvento de Huejotzingo, creador del Museo Regional de Lina Puebla, creador del Museo Poblano de Arte Virreina. Se hace tru y se viste niños Dios. Ahí está. Lalito, hoy empezamos a hacer esta tertulia que vamos a compartir con todo el público que nos está escuchando, porque hay muchas cosas que tienen que ver con el 15 de septiembre y con el 16. Entonces vamos a hacer así como un club de tareas, ¿no? O sea, porque a veces los papás dicen, no fue el 15, pero el 15 es la revolución, ¿no? No, el 15 es la independencia, no, pero ¿cómo fue el grito? Entonces, ¿quién mejor que tú para que nos orientes sobre esto? ¿Cómo empieza este grito? ¿De veras don Miguel Hidalgo tocó la campana? No. ¿Cómo empezó todo? Don Miguel Hidalgo, al verse descubierto, pues delataron a todos los conspiradores de Querétaro. Y fíjense qué curioso dato. El chismoso, el traidor delator, fue, entre otros, Mariano Galván Rivera. ¿Quién es ese? El que después editó el calendario de Galván, el más leído. Todas las estaciones de radio tienen el Galván para saber qué santo toca, que si la luna, que si no sé cuánto, si va a llover. Ese hijo de su madre es el que chismeó que se estaban reuniendo en Querétaro para la independencia del país, y otros que delataron. Entonces hubo una orden de aprehensión contra todos los conspiradores, y pues llegaron primero a Querétaro, porque allí era la mata pues de la conspiración. Quien pues era simpatizante de la causa era el propio corregidor de Querétaro, es decir, la autoridad máxima de Querétaro, don Miguel Domínguez, y pues por supuesto su esposa doña Josefa era una de las más entusiastas de ese movimiento. Pero aquí hacemos siempre, tenemos una falla de agradecimientos. Los verdaderos cabecillas de esas reuniones eran Epigmenio y Emeterio González. Ellos eran los que andaban juntando armas, convenciendo a la gente, invitándola a las tertulias. Estamos hablando que hablaste de una tertulia. Sí. Bueno, pues con esto empezó. Ahí se armaban las reunioncitas. Las tertulias, que era juntarse los domingos con el pretexto de que alguien canta, otro declama, tocan el piano, la mandolina o lo que fuera, y jugaban juegos de salón. Don Miguel Hidalgo, por cierto, era experto en jugar baraja en un juego que ya no se usa, que se llama Malilla. Me acordé de la película de Cantinflas, ¿te acuerdas? El padre tenía recursos jugando juegos de azar, ¿no? Pues él jugaba juegos de azar y era muy bueno. Bueno, es que una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Claro que no. Incluso hay algo que es interesante. Días antes de todos estos acontecimientos, fue a jugar baraja a la casa del recaudador de impuestos de Dolores. Y iba con maña. Entonces juega, pierde, porque apostaban dinero, pero pierde a propósito, y le dice al recaudador: oye, fulano, préstame 200 pesos. Oye, esto es un dineral. Entonces le dice el otro: sí, claro que sí, señor cura. A ver, le dice a su mujer: llévalo para que se los prestes. Y le dice la mujer: acompáñeme, y lo lleva a donde está la caja del caudal de dinero.
y le da el dinero y dice, muchas gracias. Y ya cuando vienen estos acontecimientos, lo primero que hace es mandar a Allende y dice, vete a la casa del recaudador, en la recámara tal, ahí está. Ahí está la lana. Ahí está la lana. O sea que don Miguel Hidalgo es un hombre inteligentísimo. Que don Miguel Hidalgo no es la imagen que conocemos, ¿no? Sino que se fue reconstruyendo de dichos. ¿Cómo, sí, no, ¿cómo fue eso, Lalo? No tenemos una imagen. O sea, una foto, digamos, por no decir. tenemos, no tenemos. La primera imagen que se hizo fue ya casi 6 años después de que lo habían matado. Es decir, o sea que fue un retrato hablado que quién sabe si sea verdaderamente cierto. Sí tenemos descripciones de gente que lo conocieron y dicen que era alto, blanco pero requemado, porque era un hombre de hacienda. Su papá era administrador de la hacienda de Corralejo, donde él nació, pero también de otra hacienda que nunca nos la dicen. Una hacienda importantísima, la hacienda de Jaripeo. Allí nacieron las suertes charras, por eso le decimos Jaripeo, las suertes charras, porque nacieron en esa hacienda. A don Miguel Hidalgo desde niño se ponía a domar los caballos, a montarlos, a tumbar las reses, a saber mover la reata, a marcar los animales, o sea que era un expertazo del campo. Así que cuando este movimiento, él tiene 57 años. No, estaba chavo. Sí, bueno, entonces, chavo. Entonces el promedio de edad era más corto. Sus contemporáneos han de ser unos viejitos, pero él precisamente por esa vida era un hombre muy fuerte. Y dicen que de tanto estar escribiendo y todo, él era tantito jorobado, o sea, echaba la cabeza para adelante. Y calvo, eso sí, era calvo desde muy joven, era calvo, canoso, muy canoso, delgado, pero muy atractivo, tenía ojos verdes. Don Miguel era de ojo verde y toda la era cosa. zarco, pues, y tenía un pegue con las muchachas, pero tremendo, Sí, porque era simpático, era alburero. O sea, era dicharachero y todo. Todo, cantaba, tocaba la guitarra. Pero insisto, eso no está peleado con ser cura, o sea, tú puedes cantar, puedes bailar, no, puedes... para nada. En los saraos, él organizaba ya en su parroquia saraos, es decir, bailes, y él era el que cabezaba el baile. A ver, tú, no, nadie quiere bailar. Y sacaba a la muchacha más guapa y bailaba con ella. Al principio fue un escándalo, hasta lo acusaron en la Inquisición, y la Inquisición dijo, no hay nada, que en eso no nada. Hay una anécdota que es simpática, porque dicen que lo acusaron con la Inquisición, que también era medio hereje y todo, que no es cierto. Y va la Inquisición y lo investiga, y el resultado es que no le encontraron nada de herejía, pero sí que todo el pueblo le decía padre, menos sus hijos que le decían tío. Así que, pero bueno, le dispensaron esa comisión a los votos eclesiásticos y ya. Pero es un personajazo, la gente lo quería, lo seguía. Incluso hizo algo que tiene que ver con nosotros en Puebla. Mandó gente de él, gente de sus confianzas, rancheros, que vinieran a Puebla a aprender el arte de la talavera, que era un arte cerrado para Puebla. Y dice, y si no los admiten, pues digan que barren, que lavan, que no sé qué. Pero tienen que entrar a aprender. Pero fíjense, y sí, no los admitieron como maestros, como aprendices, pero se dieron cuenta y cuando ya aprendieron se fueron. Y él puso la primera industria de loza en Dolores, que hasta la fecha dicen que compite con la de Puebla, para nada, porque no tiene la misma calidad, pero eso se lo deben al señor cura Hidalgo. Oye, y aquí tengo que su nombre, a ver, sácanos de la duda. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor. Sí. Pero, ¿de dónde salían todos estos nombres tan kilométricos? Normalmente así se hacía, es decir, la abuelita decía, ay, que mi hijo se llame tal, y el papá decía, y la mamá decía, y todos decían, para que no se peleen, juntamos todos los nombres. O sea, yo creo que no había una persona que tuviera un solo nombre. Y ya le terminaban llamando que bueno, el cura Hidalgo, bueno, ni siquiera le dicen. Miguel era el nombre que más usó, con el que se conocía, incluso en su cédula de ordenación sacerdotal dice Miguel Hidalgo y Costilla Mondarte y Villaseñor, sí, porque su madre Ana María Gallaga y Mondarte y Villaseñor, y el papá Cristóbal Hidalgo y Costilla. Así que juntó todos los apellidos. Se juntó, él no los juntó, pues así lo bautizaron. Así era. Y así se quedó.
y era pues el segundo hijo de la familia. Su hermano mayor Ignacio también fue cura, y sus otros hermanos entraron con él a la lucha por la independencia. Incluso Ignacio lo fusilaron y Mariano quedó en la cárcel mucho tiempo. En fin, hay cosas, cantidad de información que no nos llega, que se quedó atorada en el camino, que es muy importante. ¿Cuándo fue el grito? A ver, este fin de semana va a pasar, hay gente que dice que fue el 16, hay gente que dice que fue en la medianoche, hay otros que a las 5 de la mañana. ¿A qué hora fue? Sí sabemos exactamente. A ver, perfecto. Cuando llegaron las autoridades de la capital ante la casa del corregidor Domínguez y le dijeron a ver quiénes participaban y dónde están las armas, etcétera, etcétera, doña Josefa oyó, porque su marido le dijo: tú no te metes en nada y te encierro. Lo encerró. Eso es cierto, lo encerró. Pero ella, que era tremenda, era una mujer activísima. Sigue siendo, qué bueno. Sí, era una mujerona. Ella había convenido con el alcaide, el alcaide es el que cuida la casa, con el alcaide del palacio, que si por alguna razón la dejaban aislada, pegando, zapateando en el piso, el otro subiría a saber qué pasa. Y don Miguel la encerró con llave, y dijo: tú no me vas a echar de cabeza porque estamos en peligro. Y ella se dio cuenta y dijo: van a aprender a todos los demás. Allende era el que estaba propuesto como cabecilla, porque era capitán del ejército. Ese era su apodo, porque dicen que se hablaban con apodo, ¿no? No se hablan con apodo. ¿No? Ah, bueno. A don Miguel Hidalgo le decían el zorro, pero desde que estudió en el colegio de San Nicolás. Era audaz, era sagaz, y además tenía un pegue con las mujeres. Entonces decían: es un zorro, este condenado, es un zorro. Y sí, era un zorro. Así que, pues... zapatea doña Josefa. Zapatea. Y avisa que... Sube el alcaide y por el ojo de la cerradura le dice: estamos descubiertos, van a prender al señor cura y a don... Mira cómo me emociona. Y al capitán Allende. Córrele. Y va hecho la raya, revienta el caballo para ir de Querétaro a San Miguel el Grande, que es donde vivía Allende. Y para decirle, darle el pitazo, ¿no? Y llega, y no está don Ignacio Allende. Va a buscar a don Ignacio Aldama, que es el segundo, y él dice: pues es que el capitán Allende se fue a visitar a Dolores al señor cura Hidalgo. Pues vámonos, hechos la raya. Y toman nuevas cabalgaduras y se van. No están tan cerquita estos puntos. O sea, a nosotros se nos hace que vamos a dar la vuelta. No. Llegaron, eso sí está por todos los historiadores y los cronistas, llegaron a las 2 de la mañana del 16 de septiembre. Porque todo se da la noche entre el 14 y el 15, que llegan las autoridades que andan buscando, que aprenden a los hermanos González, ponen en reserva al corregidor. Entonces, todo esto sucede en un día. Todo el 15, llegan a las 2 de la mañana del 16 de septiembre. Tocan a la puerta que casi le echan abajo del curato, sale el propio Allende, que no podía dormir, sale y les abre y le dicen: oye, ya se supo. Nos van a agarrar, ya hay orden de aprehensión, vamos a despertar al señor cura. Y van y le tocan la puerta de la recámara y finalmente le dicen: pasen. Entonces van y cerraban las puertas ni nada. Entran y le dicen: señor cura, estamos perdidos, ya nos denunciaron y ya vienen por nosotros. Y dice: sí, espérense. Se incorpora: pero señor cura, tranquilos, déjenme vestir. Entonces ahí ellos le están hablando y él se está vistiendo. Y dice: que venga el criado. Y llega el criado: caliéntales un chocolatito a estos muchachos. Y los otros ya. Sí. Y entonces: señor cura, que no sé qué, tranquilos, a ver qué. Y ya le platican cómo está todo el rollo, y que sí, efectivamente, ya están casi presos todos los conspiradores. Y él dice, que era don Miguel, les dice: señores, somos perdidos, no nos queda más remedio que ir a coger gachupines. Y lo dicen algunos. Así lo dice don Miguel. En algunos.
Y bueno, entonces ya se para y le dice al capitán Allende, vete a donde se recaudan los impuestos y le caes y te traes el dinero. Y al otro, al dama le dice, vete a la cárcel y liberas a los presos. Y se va y libera a los presos. De ahí que el 15 es cuando dicen cuando dan el grito, sí, que liberen a los... Sí, por eso liberan los presos administrativos. Delitos menores. Sí, que no tienen ningún problema. Eso sale por recuerdo de esto que pasa. Así que entre que llegan las 2 de la mañana, en que se toman su chocolatito, en que Hidalgo oye todo esto, se acerca el amanecer. Y en los pueblos, Dolores es la cabeza de una cantidad de pueblos y rancherías y todo, se acostumbraba que la primera misa era a las 6 de la mañana. Ya no hay misas a las 6, ¿verdad? No, ya no. Ya no hay misas a las 6. Sí, y entonces le dice al campanero, porque van a la parroquia, porque la casa de Hidalgo no está junto a la parroquia, hay que cruzar por plaza. Y entonces le llama al campanero y le dice, súbete y toca arrebato. Y nosotros ya no sabemos el sonido de las campanas, que es mensaje. Arrebato quiere decir a todo lo que da. A todo, o sea, lo que tan, hasta que... Eso quiere decir... Eso es el arrebato. Sí. Todos los pueblos saben, todavía nuestros pueblos, que si tocan arrebato algo está pasando, para llegar con las armas en la mano. A ver aquí que se escabechan. Y por eso nuestras plazas principales originalmente se llaman Plaza de Armas. Porque se congregaban. Ahí llegan con las armas en la mano a ver qué pasa. Y no es la llamada misa, que es un toque la primera vez, y luego ya 2, 3, 4 toques seguiditos, y hasta el cuarto de hora 2 toques y seguiditos. Todo el mundo sabe, ya es la primera llamada, pero aquí no, es arrebato. Y entonces la gente empieza a llegar, y de los pueblos que oyen las campanas empiezan a llegar, y se dan cuenta que la iglesia está cerrada. Entonces, ¿cómo están tocando y está cerrada la iglesia? Hidalgo ya mandó amarrar en la sacristía al cura español que le tocaba la misa. Y él está vestido de paisano, o sea, no está vestido de cura. Porque ni modo que de sotana y todo vamos a pelear, ¿no? Está vestido de... O sea, Hidalgo se puso su ajuar de... Y sí tenemos una pintura que un testigo dice de cómo estaba vestido. Es que se vestía don Miguel Hidalgo. Tiene una camisa amarilla, una chaqueta verde, como verde de esa de perico, y unos pantalones rojos. O sea, lo primero que encontró fue lo que se puso, y un sombrero con una pluma. O sea que nunca nos imaginamos que los cuadros que conocemos son ya pues después de la independencia que se hace. Entonces ya es el padrecito patriarcal, que nada de eso tenía, nada. Y entonces sí, cuando ya encuentra mucha gente, les explica qué rollo, porque no es lo que toque la campana, vamos a luchar, pues, ¿qué pasa, no? No, les explica que ha llegado el momento que no hay manera... No hay para atrás. No, porque el rey está preso en Francia. Napoleón agarró preso a Fernando VII y a Carlos IV, su papá. Los tiene presos en Bayona. Y ya no ha obligado al rey Carlos IV a que abdique en favor de José Bonaparte, o sea, el hermano de Napoleón. Y lo nombra rey de España. Claro que los españoles no lo reconocen, pero es el rey de España. Entonces dicen en América, no es nuestro rey. Es el momento de decir, bueno, pues adiós, no tenemos rey, que empiece la lucha. Y lo mismo sucede en Colombia y en Venezuela y en Perú. No tenemos rey, pues es el momento de empezar la guerra. Más o menos empiezan al mismo tiempo los movimientos de independencia en todos los virreinatos de América, y pues en la Nueva España es el momento. Ya hubo un intento anterior, 2 años antes, 1808, en que lo descubrieron, porque allí el virrey estaba de acuerdo. Si no tenemos rey, pues yo soy el virrey. Pues sí, pero y le ayuda gente del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que tampoco le hacemos énfasis. El licenciado Francisco Azcárate, don Francisco Primo de Verdad y Ramos. Francisco Primo es el nombre propio.
de verdad y Ramos es el apellido. Entonces, y el padre Melchor de Talamantes. Son los que dicen, sí, vamos. Y entonces los gachupines, dueños de abarroterías, de textileras, de todo, se levantan en armas, tienen armas, y los toman presos al virrey y a ellos, y los juzgan sin tener autoridad para juzgarlos. Al virrey con su familia lo mandan a Veracruz para que se vaya a España a ser juzgado. Y a Azcárate lo meten en una prisión, la prisión de Belén, y a Primo de Verdad a la cárcel del arzobispado. Y Primo de Verdad, al día siguiente que lo apresaron, dicen se suicidó. Se colgó de una alcayata que está como a 3 metros. Solitos se subió y se colgó. Sin sillas, sin nada. Estábamos hablando del suicidio, pues. Así pasó. Así pasó. O sea, no es nada nuevo que se suicidan los presos misteriosamente en la cárcel, ¿sí? Entonces, pues se frustra. Al padre Talamantes, que era peruano, por cierto, lo mandan a San Juan de Ulúa y lo meten a las tinajas, que son los sótanos. Ahí se muere el pobre de fiebre amarilla. Entonces, es el antecedente y deberíamos conocerlo bien, porque esos son los primeros que se lanzan, los precursores, pues, para decirlo en términos. Así que cuando Hidalgo hace este movimiento, tiene ese antecedente. Vamos a ir a mensajes. Yo sé que están agarrados de su silla, porque aquí me lo están diciendo. Mauricio y Liz están escuchando. Iván dice que invitado de lujo. Pues sí, Eric Ochoa también ya lo había dicho. Liz, que le mandamos un saludo a Liz. De parte, bueno, que se lo mandes tú, ella es profesora, nos está escuchando, es profesora de primaria. Entonces que le mandas ahí. No, pues ojalá y ella tome algo de esto y se lo enseñe a sus alumnos, porque no nos enseñan eso. Tenemos un padre de la patria tieso. Ahí está parado junto a su sillón y al librero y muy serio. No tenía nada de eso. Era un hombre muy simpático, verdaderamente simpático. Arrastraba multitudes. Pues sí, era un ídolo. Era un ídolo, sí. Vamos a mensajes, regresamos. Está con nosotros Lalo Merlo, estamos platicando de esta tertulia sobre todo lo que tiene que ver sobre la cuestión patria. Estamos hablando de Miguel Hidalgo y muchísimo más. No se vayan, volvemos.